Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y vamos con Ruta Judicial. Le doy la bienvenida en esta mesa de análisis, de diálogo sobre la reforma judicial a Roberto Gil Suart, abogado, y a Emilio Suárez, diputado federal del PRI, para hablar sobre el tema. Ayer se realizó esta insaculación o tombo en el Senado de la República para conocer a quienes pues serán los candidatos que estarán en las listas en la elección del primer domingo de junio de este año. Bienvenidos. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, bienvenido. Mario. Buen día. Gracias, diputado. Buen día, Mario, y gracias por la invitación. A ver, ¿por dónde empezar? Publicaste tú hace poco un video, Roberto Gil, sobre algunos temas relacionados con la reforma judicial, que pues decías, no hay claridad sobre cómo se va a realizar todo el proceso, pero sobre todo están los dados cargados para que los aspirantes que van a ir a las listas a competir y cómo se va a hacer la elección, pues sean favorables a Morena o cercanos a Morena. A ver, ¿cómo está el asunto? ¿Qué opinas? A ver, un día amanecieron con la idea de llevar a voto popular el Poder Judicial, pero no se dan cuenta o no se dieron cuenta de la complejidad que eso significa. México tiene un modelo muy complejo en materia de justicia. Tienes estados con competencias para juzgar, tienes jueces locales, tienes jueces federales que resuelven controversias del orden federal y tienes toda el sistema de protección de derechos, de justicia constitucional, los jueces de amparo, para decirlo pronto. Sí. Entonces tienes tres, digamos, cajones de juzgadores. Un día dijeron, vamos a llevarlos todas a las urnas, hicieron una reforma mal construida, mal planteada, y luego se dieron cuenta del problema. Voy a poner el ejemplo más conspicuo. Hay jueces y magistrados que resuelven para todo el país. Es el caso de los colegiados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, los jueces especializados. Sí. Si bien están en la Ciudad de México, las controversias que resuelven afectan a todo el país. El concesionario de radio y televisión de Tijuana, si tiene una controversia con el IFT por su concesión, viene con ese juez que está aquí y va con un colegiado que está aquí. Sí. Entonces, pero de repente se les ocurrió que pues, hay que elegirlos en Iztapalapa. ¿Por qué en Iztapalapa? Nadie entiende, nadie sabe por qué hicieron esa distribución. El distrito judicial, es decir, la circunscripción donde vamos a elegir a un juez, la más chiquita del país, está en Colima, 500,000 habitantes. La más grande está en el Estado de México, casi 5.3 millones. Sí. Vale lo mismo el ciudadano de Colima, que en términos de voto relativo, que el que está en el distrito de los 5 millones. Aquí se eligen jueces penales, aquí también se eligen jueces penales. Supongamos que mañana el Ministerio Público detiene al Mencho y va e integra la carpeta y se la lleva un juez para las órdenes de aprehensión. Va al juez de Puente Grande, que está en Jalisco. ¿Quién va a recibir esa carpeta de investigación? Sí. Un juez que está adscrito a Puente Grande. ¿Dónde lo van a elegir según esta reforma? En Jalisco, cuando es un juez federal que lleva una serie de casos en función de la competencia que tiene el Ministerio Público. Y ahí el riesgo de la injerencia del crimen organizado. El riesgo de la injerencia del crimen organizado, que no hay voto universal, que no es directo, que el principio es muy sencillo. Yo tengo el derecho de votar por aquella autoridad que me puede cambiar la vida, para bien o para mal. Sí. En la Ciudad de México, tú puedes escoger al juez penal que te adscriba el INE al domicilio, al distrito en el que tienes tu domicilio. Pero en realidad te puede tocar cualquiera de los 16 jueces penales que existen en la Ciudad de México. El Poder Judicial no funciona en el sentido de al que yo voto es el que me va a tocar para siempre. Sí. Yo presento mi asunto tiene distintas formas de distribuirse por competencia o por materia o por turno. Entonces, a mí me puede tocar el juez penal que lo votaron los ciudadanos de Iztapalapa. Sí, sí. En los próximos 3 años, en la siguiente elección, yo no voy a poder juzgar a el que eligieron en Iztapalapa porque no corresponde a mi domicilio. Esa es, digamos, una de las distorsiones más evidentes del modelo. Y le preguntamos ayer, yo le pregunté particularmente a Gerardo Fernández Noroña de este asunto, de por qué solo un sector de la población en municipios, localidades en específico va a elegir a jueces federales, y dijo, es un tema del INE, del Instituto Nacional Electoral, ahí sí que nosotros no tenemos que ver. Se lo pregunté y le pregunté a propósito del video que publicó Roberto Gil. Diputado, ¿cómo ves todo este tema? Porque ciertamente es una reforma constitucional muy polémica, lo fue en su momento, ya pasó. Ahora hay una elección que es polémica también, que ha sido criticada, que es inédita para México. Y
y pues ha sido un tanto accidentada en los tiempos, en cómo se está haciendo todo el proceso, y en la oposición política pues no han podido hacer prácticamente nada. ¿Cómo ves el rol del INE también, que es el árbitro de los procesos electorales en México? Sí, a ver, yo te lo diría, me viene a la mente alguna canción que escuché en la infancia. La vida es una tómbola, y Sí. la realidad es que Morena metió al país en una tómbola, y es una tómbola de la justicia. Hace algunos días yo decía que lo que mal empieza, mal acaba. Y voy a poner un par de ejemplos que un poco resumen la complejidad de la elección y sin querer que fracase la elección, pero que son datos que son reveladores. En el caso más simple, un elector va a tener 6 boletas, el más simple. Sí. Prácticamente a un elector le va a llevar 20 minutos votar en la elección judicial federal. ¿Qué implica esto? Que básicamente si se preparara el Instituto Nacional Electoral para recibir al 100% del padrón electoral, las casillas tendrían que estar abiertas 27 días, 24 horas. Esto lo que lleva es a no salvaguardar el voto de los ciudadanos. El mayor índice de incidencia de impugnaciones que hay en materia electoral tienen que ver con los números. Cuando la gente, cuando los que están en las casillas se equivocan al momento de revisar los números. Al elector lo que se le está pidiendo es que prácticamente volteen, registren números y los plasmen en la boleta. Yo casi te puedo preguntar que si a los ciudadanos les haces una encuesta y les dices qué hay detrás de una boleta electoral para diputados federales y senadores, no saben. Esa es la complejidad. Lo que hay detrás son los candidatos plurinominales. Casi nadie voltea a ver esos datos. Es una elección compleja, es un proceso atropellado. Como bien lo dices tú, se dio la reforma constitucional con errores de técnica legislativa. Nosotros señalamos lo que ya decía Roberto, las inconsistencias en cómo está diseñado el mapa electoral federal en distritos electorales versus las circunscripciones judiciales. No nos hicieron caso. ¿Qué va a pasar? Porque mucha gente dice, oye, le están apostando ustedes a que la gente no vaya a votar. Los datos que dio la presidenta del INE son aterradores. Sí, Pensar que entre el 8 y el 15% va a ser la participación, pues, es algo que nos debería llamar la atención. ¿Y cuál es el problema? Que los incentivos no están alineados. Cuando la gente va a votar, principalmente por presidentes municipales, gobernadores o en la presidencia de la República, hay una relación directa en las preocupaciones de la gente. Son los servicios públicos. Entonces hay una oferta política de servicios públicos. Hoy, aunque la justicia es un tema que preocupa y es un tema estructural en el país, la realidad es que no hay incentivos para que la gente vaya a votar. El tema legislativo, tú, Roberto Gil, fuiste presidente del Senado, senador. Morena, el oficialismo, justifica que la tómbola, la insaculación se hace para evitar precisamente una mano negra, que haya los candidatos del gobierno cercanos a los ministros, a quienes están en la presidencia, a los líderes de las cámaras de diputados del Senado, y dice, pues con la tómbola no hay riesgo, no hay problema de que los candidatos que vayan a la boleta sean alineados con el gobierno. No, yo entiendo que ese es el discurso, pero en realidad lo que pasó es que tenían que administrar la expectativa. Como iba a ser una convocatoria abierta y podían llegar a los comités de evaluación miles de aspirantes, se tuvieron que inventar una manera de discriminar sin discriminar. Es decir, porque el comité de evaluación iba a recibir las solicitudes de participación, te iban a quedar un mundo de personas, era la expectativa, por cada uno de los cargos, y tenías que buscar un modelo, un método para convertir ese universo en algo más manejable. Por eso inventaron la tómbola, que por cierto Morena siempre ha estado con eso de las tómbolas. El presidente, cuando era dirigente de Morena, usaba la tómbola para todo. Eso no es extraño. Ahora, a mí me llama la atención que digan que es un tema del INE, este desastre. Sí. Lo dijo ayer aquí Gerardo Fernández Noroña, que por cierto los invitamos, pedimos a todos, Arturo Ávila, que no nos vayan a descalificar porque Fernández Noroña, y no pudieron venir. Sí, y porque no nos vayan a descalificar, porque ya pusieron en el INE que si no eres imparcial y invitas a todos, no puedes hacer entrevistas. Mira, aquí le pusieron en la reforma, en la que ellos pasaron,
sin el consenso de los partidos políticos, contra la opinión del Poder Judicial, contra las barras, contra las universidades, contra los académicos del mundo. Le pusieron que los ciudadanos solo tenemos 5 votos para mujeres y 5 votos para hombres en la elección de jueces y magistrados. 5 votos, 5 y 5, 10 votos. En la Ciudad de México hay nada más y nada menos que 104 magistrados, 104. Y yo solamente puedo escoger 10. Entonces lo que hicieron fue, ¿cómo ponemos tus 10 votos? Fíjate más la distorsión. Este es el mapa de la Ciudad de México, el que aprobó el INE, para acomodar tus máximos 10 votos. La Ciudad de México tiene 7.700.000 electores. Lo dividieron en 11 distritos judiciales. Aquí se votan tantos de penal, tantos administrativos, tantos civil. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México tiene la mayor carga de trabajo. No porque tenga la mayor población, sino porque aquí están las residencias de los poderes públicos, las secretarías de Estado, y aquí están las empresas. Entonces, para 7.700.000 habitantes, 11 distritos, para que puedas ejercer tus 10 votos. Pero mira lo que pasó en el Estado de México. En el Estado de México decidieron solamente hacer 3 distritos, cuando el Estado de México tiene 12 millones y medio de electores. Solo 3 distritos, el más grandote, 5 millones. Pero dentro del Estado de México hay una distorsión. El distrito 3 tiene 5.4 millones de electores y el distrito 1, 2.2 millones. Esto ¿cómo se come? Un distrito electoral, digamos, ordinario para elegir a un diputado federal tiene más o menos 350,000 y todos son parejos. ¿Por qué? Porque hay una idea de equidad, de que el ciudadano tenga el mismo peso relativo que el del otro distrito, que un diputado represente al mismo número de las personas, no solamente para que se comprometa con esa agenda, sino también para que sea manejable la representación. Aquí, como un juez penal puede llegar a ser juez con 20,000 votos en el Estado de México. Esa es la distorsión. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que no siguen sin tener claro lo que está pasando. De repente hicieron un diseño. Se dieron cuenta de los problemas operativos, pero también se dieron cuenta que algunas reglas que habían redactado para inhibir la participación de los adversarios y de la oposición, de repente se les pudo resultar contraproducente. Te voy a poner el caso. La nueva Comisión de Justicia de Morena le hace la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque es un despropósito esa sala. Pido disculpas por haberlo votado. Mira, Eurípides Flores Pacheco, representante de Morena en el Consejo General del INE. Eurípides Flores Pacheco no tiene el 8 de promedio. Sí. Tenía 7. Es un requisito, sí. Un requisito objetivo, 8 y 9. El 8 es 8 y el 9 es 9. Bueno, pues resulta que Eurípides Flores fue a presentar una impugnación al Comité Judicial de Morena diciendo, oye, interpreta de manera más favorable a mis derechos mi 7 y conviértelo en 8. Lo convirtieron en 8 y lo registraron ahora en la tómbola fraudulenta en sustitución del Poder Judicial. Cuando a la reforma le pusieron, no se vale, bajo ninguna circunstancia, apartarse del sentido literal, de la expresión estricta de la reforma. Es decir, interpretaciones pro persona y basadas en derechos humanos para Eurípides Flores Pacheco, pero no interpretaciones pro derechos humanos para los jueces que perdieron su trabajo, la estabilidad, la carrera, probablemente su patrimonio, porque muchos de esos jueces tenían un crédito hipotecario, un crédito de coche, y de la noche a la mañana, en una tómbola, se quedaron sin chamba. Esa es la realidad y el tamaño de la ocurrencia de esta reforma y cómo va avanzando el tiempo, van haciendo estos parches que lo único que tratan de hacer es simplemente concretar la captura del Poder Judicial. Emilio, hay muchos temas alrededor que tienen que ver con lo laboral, con los jueces de carrera, con quienes han estado toda su vida en el Poder Judicial, y van a llegar nuevos personajes, abogados con estos requisitos que ya nos decía Roberto y que están, digamos, en los lineamientos de la elección, y que se puede contaminar ciertamente el Poder Judicial de personas que no tienen idea y que nunca han ejercido un cargo de este nivel, de juez federal, local, ministro, magistrado. Pero a ver, te voy a decir una cosa. Ayer un amigo político me decía, bueno, a ver, ahora por lo menos va a ser público cómo se elijan
a los jueces, magistrados y ministros del país. Antes, y me decía textualmente, y yo coincido un poco con esa apreciación, antes los elegían en la mesa de Fabio Beltrones, de Emilio Gamboa, del presidente del Senado y de todos lados, pero en lo oscurito, y de todos modos eran sus ministros, sus jueces y sus magistrados. A ver, es una reforma administrativa para correr a jueces y magistrados. No hay que darle vuelta. Esa es la realidad. Un ejemplo de algo que no se hizo, que tiene que ver con una reforma administrativa seria, fue revisar el número de los jueces. La media de la OCDE te dice que debemos tener 64 jueces por cada 100,000 habitantes. En México hay 4.4. O sea, era una reforma que lo que se estaba pensando era una reforma de venganza. Punto. Sí. En este sentido, ¿qué pasa con los jueces? Pues, evidentemente pueden entrar jueces que no van a tener especialidad en la materia. Pero a mí me gustaría regresar a lo que decían específicamente de la tómbola y la simulación. La realidad es que desde la construcción del presupuesto han hecho todo para que parezca que esto va a haber mano negra. La reducción de los 13,000 millones de pesos a los 6,000 millones de pesos, ¿qué ha tenido como consecuencia? Ha tenido 3 consecuencias. Básicamente que va a haber, en lugar de 170,000 casillas, 70,000 centros de votación. ¿Qué implica eso? Que van a movilizar gente. Sí. Ya lo han dicho en el Instituto Nacional Electoral, van a disminuir la calidad de las boletas electorales. Va a haber una reducción del 50% de los capacitadores electorales. ¿Qué va a pasar eso? Que los que están encargados de supervisar que el proceso sea limpio, pues no van a tener los elementos suficientes. Nosotros pensamos, y por eso no hemos participado en los comités de evaluación ni en el proceso, porque es una simulación que al final no va a llegar a buen puerto y no se está atendiendo lo que realmente le preocupa a la gente. ¿Qué le preocupa a la gente? Justicia cotidiana, justicia cívica, ministerios públicos. Es una reforma que no está atendiendo eso. Es una venganza desde el Ejecutivo Federal. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Regresamos con esta mesa. Iba a dejar una pregunta aquí a Roberto, pero mejor vamos a la pausa y regresamos con más del análisis de esta reforma y todo el proceso judicial. Ya volvemos. Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana. Estamos en una mesa analizando los efectos de esta reforma judicial y de la votación del proceso electoral que está en marcha. Ayer con la insaculación de algunos de los candidatos que van a quedar en las boletas del Poder Judicial, porque además, Roberto Gili, nos quedamos contigo, pues se disolvió este comité de evaluación del Poder Judicial, hubo una serie de suspensiones, de amparos, que el Tribunal Electoral terminó por decir, bueno, pues si están las suspensiones, tenemos nosotros la posibilidad de decir y de darle la potestad al Senado de que haga pues esta elección, digamos, este filtro de candidatos que van a aparecer en las boletas del Poder Judicial, y el Poder Judicial prácticamente pues quedó ya borrado de esta elección. Suplido, lo suplantó el Tribunal Electoral. Sí. Pero ojalá hubiese interpretado el Tribunal Electoral como transfieres la facultad del Poder Judicial en exclusiva de postular candidatos, cómo se la transfieres al Senado. Lo que hizo fue transferírsela a la mesa directiva del Senado. Sí. Y ahí en la resolución dice, es que la mesa directiva es la que emite la convocatoria. No, la mesa directiva no tiene ninguna competencia en materia de elección judicial. Es tan grave el atropello del Tribunal Electoral que una competencia del Poder Judicial se la traslada a un órgano interno de otro poder. ¿Para qué? Para que realizara la tómbola antes de que concluyera el plazo del 31 de enero. Y tuviéramos el espectáculo que vimos ayer. Pero qué casualidad, Mario, de verdad, qué casualidad. Hoy andan rasgándose las vestiduras desde ayer o antier, cuando salió la resolución. ¿Cómo es posible que se vayan a colar ahí algunos de otros cercanos a quién sabe quién? La primera que se coló en la tómbola fraudulenta de ayer fue una secretaria de Estudio y Cuenta de Saldívar. Sí. O por ejemplo, la exdirectora de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Cuitláhuac García. Son las que tuvieron pase directo con el fraude que cometió el Tribunal Electoral. Entonces, pase directo de los candidatos del Poder Judicial, ¿no? O sea, los que estaban inscritos en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que estaba suspendido ese proceso por las suspensiones de amparo de Michoacán y Jalisco, el Tribunal Electoral dice, bueno, como no quiso el Comité de Evaluación
desobedecer las suspensiones de amparo, entonces yo habilito a la mesa directiva para que haga la tómbola. Pero como no había suficientes candidatos, solo había 9 mujeres inscritas para el proceso de la Corte en el Poder Judicial. Sí. Tenían que haber por lo menos 15. Entonces, pues las que están tuvieron pase directo. Entre ellas, los casos que ya mencioné. Dice Fernández Noroña que muchos de los aspirantes son cercanos hasta García Luna. Pues el primero, hasta por orden alfabético, la primera que tuvo pase directo se llama Ana María Ibarra Holguín, secretaria de Estudio y Cuenta de Saldívar. O, por ejemplo, Sergio Javier Molina, que es consejero de la Judicatura, que fue el que dio el voto para mandar el listado al Senado en violación de una suspensión, cuya esposa trabaja con Yasmín Esquivel. Pues no sé, o sea, pues de repente le sorprende unas relaciones, pero otras no, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa es la consecuencia. El Poder Judicial tenía un proceso al cual lo acaban de desmantelar. El Poder Judicial preveía examen, entrevistas, sistema de calificación por puntos, y luego la Corte, por mayoría calificada, tenía que hacer la selección final. Todo eso el Tribunal Electoral se lo echó de un plumazo. Por cierto, hay que decirle a los de Morena, ¿quién promovió el incidente de inejecución de sentencia? El director jurídico del Senado. ¿Cuáles fueron los argumentos que pesaron en el ánimo del Tribunal Electoral? Los que dijo el director jurídico, en el sentido de que debía ser el Senado el que tenía la posibilidad de concluir el procedimiento. Es que esto es una engañifa. Están tapando el ojo al macho. Conforme se le enfrenta un problema, empiezan a buscar una solución, desquiciando todavía más el modelo. Aquí están los ejemplos. Pronóstico, porque ya estamos cerrando con conclusiones. Pronóstico de participación ciudadana en la elección. El INE, ya decía aquí el diputado Emilio, dice que probablemente entre 8 o 15% máximo del padrón electoral. ¿Crees que va a ser menos? Frente a la ¿Y con cuántos votos vamos a poder elegir a un ministro o ministra de la Corte, por ejemplo? Bueno, si haces el cálculo de 100 millones de mexicanos en el padrón electoral y la participación es de un dígito, son 10 millones de votos, y divides entre 9, que son los 9, pues con 1 millón de votos se te cuela el ministro más votado. Sí. Que va a ser presidente o presidenta de la Corte. Por los primeros 2 años. Sí. Pues aquí en la Ciudad de México te lo movilizan, ¿no? Digo, eso no va a ser tan difícil. Yo quiero subrayar una cosa. Frente al tamaño y la gravedad de desmantelar el sistema de justicia y viendo un poco los que se les van a colar, porque la tómbola es una tómbola, yo creo que puede haber una resistencia activa y creo que pueden haber varios cuadros importantes. Por ejemplo, yo revisé la tómbola y de los 9 u 8 seleccionados a los juzgados especializados de competencia económica, hay 5 que vienen del IFT, que no tienen vínculos visibles con los partidos políticos. Pues a lo mejor habría que apoyarlos a ellos para evitar que lleguen los de Morena. Y en lugar de resignarnos a que sea una elección de un dígito, pues vamos activando la conciencia de los ciudadanos y vamos sacando más, precisamente para evitar que Morena termine convalidando en las urnas un fraude en la confección de una reforma. Emilio, conclusiones y además de que puede ser esta reforma, digamos, no quiero decir un fracaso, pero que no funcione, que no realmente se elijan a los representantes del Poder Judicial por un voto masivo. Por eso decía, ¿con cuántos votos vamos a poder elegir hoy a juez, magistrado o ministro? Está en entredicho también, o está en medio el tema de las autoridades electorales, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, que además, por cierto, este año tiene que organizar las elecciones en 2 estados, elecciones locales en Durango y en Veracruz. Y vendrán las elecciones intermedias, es decir, el Tribunal Electoral, por un lado, que es parte también del árbitro electoral, y el INE, quedarán en entredicho después de una elección que no salga bien, por ejemplo. A ver, la elección, lo hemos dicho nosotros, es una simulación y Morena va a buscar responsables. Yo se los he dicho en la sesión de Consejo General, que probablemente los responsables estén en el Instituto y en el Tribunal Electoral. Pero yo te diría, no hay incentivos, no están alineados los incentivos para que la gente vaya a votar. Entre menor participación va a haber menor legitimidad del proceso, consecuentemente menor legitimidad de la gente que va a juzgar en el país. Pero hay que hacer una revisión de todo el proceso. Tú decías, pues ya es una reforma constitucional, sí, pero no nos puede pasar esto en el país. ¿Qué sucedió?
Recibimos una iniciativa de la administración pasada, que era un programa de gobierno del presidente López Obrador. Se vota en los primeros 5 días de la legislatura, Sí. en lo oscurito, en un deportivo de espacio público. De ahí se brinca a la legislación secundaria, con todos los señalamientos que hicimos en su oportunidad, que había errores de técnica legislativa, lo que se ha comentado aquí. Después brincas al proceso de presupuestación. Congelan al INE. Dicen, no puedes moverte, ¿no? Después viene el proceso de registro de los candidatos. Múltiples inconsistencias. Después viene la integración de los comités de evaluación, con señalamientos que nosotros hicimos, que debería prohibirse que estén afiliados a los partidos políticos. No hicieron caso. Viene un poco, poco les faltó llamar a los niños gritones de la lotería para invitarlos a que hicieran el show de ayer. Entonces, no hay, la ruta no está bien marcada, lo que mal empieza, mal acabará, y esto debe servir como ejemplo para corregir. Y en manos del gobierno está corregir, porque además esto puede tener consecuencias para un tema más económico, más estructurado del país, en cuanto a la certeza de inversiones en el país, y la próxima negociación que tendrá que revisar el gobierno con Estados Unidos en el caso del TEMEC. Bueno, hay 8 menciones directas en el TEMEC, 8. Sí. Expresas a las garantías de independencia, imparcialidad, en el trato que reciben las contrapartes en el tratado, en el sistema jurídico nacional. De entrada, el Tratado de Libre Comercio ya lo denunció de facto México al hacer esta reforma, que no nos sorprenda que los negociadores norteamericanos o canadienses digan, pues así, ya tenemos que hablar de Y ha habido cosas. voces y posturas muy puntuales como la del todavía embajador de México, de Estados Unidos de México, Ken Salazar, con respecto a que la reforma judicial le quita independencia a este poder de la Unión, que bueno, pues es muy importante. Vamos a ver cómo sale esta elección. Aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo Media Group, con esta ruta judicial, bueno, le abrimos los micrófonos, las cámaras a todo mundo para que exprese sus opiniones, para que la gente esté más enterada de este proceso, los riesgos, los retos, la complejidad del proceso. Y bueno, pues fue el caso de esta mesa, y como decimos, reiteramos, invitamos también aquí, como hemos platicado, con los representantes de Morena, con Gerardo Fernández, que lo entrevistamos ayer, con Arturo Ávila, por ejemplo, que también es nuestro colaborador. No pudieron estar hoy aquí, pero bueno, pues siempre están ahí las voces, la pluralidad en este programa con respecto a todas las voces. Así que gracias, Roberto. Gracias, Mario. Buen día. Gracias, Emilio Suárez, diputado federal de el PRI, por haber estado aquí con nosotros. Vamos a ir